Hola chicos, ¿cómo andan? Sean muy bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a estar hablando acerca de temas muy importantes que estuvimos viendo a lo largo de la cruzada. Mi nombre es Brian Weiner, me acompañan Alejandra Cárdenas y Celu Oliver, y vamos a estar hablando justamente de la psicosis y de la demencia, unos temas que estuvimos haciendo nosotros durante el mes de junio, estuvimos investigando para la realización de la monografía, y ahora vamos a estar explicando un poco acerca de estos temas. A modo de introducción, nosotros elegimos investigar estos temas porque nos parecían muy importantes, desde el principio nos llamaba la atención, y a medida que lo fuimos investigando, fuimos descubriendo distintas cualidades, distintas características de estas patologías que la verdad nos maravillaron y bueno, ahora queremos compartirlas con ustedes. Así que nada, vamos a arrancar hablando un poco acerca de qué es la psicosis. Ahí, Ale, si me podés pasar la diapositiva, por favor. Muchas gracias. Una más. Ahí está. Bueno, acá como dice la diapo, la psicosis es un estado mental caracterizado por la alteración de la percepción de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que sufren este trastorno perciben durante un cierto periodo de tiempo una realidad alterada que no es la que el resto de los individuos están viviendo, con la característica de que las sienten como si fuera cierta. A esto cotidianamente, a modo coloquial, lo podemos llamar delirio. Otra de las cosas que le sucede a estas personas es el hecho de ver o escuchar algo que en realidad no existe, lo que comúnmente podemos denominar alucinaciones. Estas sensaciones de irrealidad eh, generan angustia y nerviosismo en la persona que padece psicosis, a tal punto que en algunos casos termina con el aislamiento emocional y social. De la misma forma también se evidencian cambios en la persona afectada y también en sus ideas y sus pensamientos, ya que aparecen pensamientos extraños, también pueden aparecer cambios de ánimo en la persona afectada, lo que dificulta la comprensión del padecimiento que está padeciendo esta persona, valga la redundancia. Los cambios de conducta son otros de los síntomas, justamente, de trastornos psicóticos, y pueden ir variando dependiendo del caso, ya que algunos individuos desarrollan un aumento de su actividad y otros pueden estar también mucho tiempo sin hacer nada. Algunos también se pueden reír en momentos inoportunos, lo cual no está bueno, y otros también tienen la característica de que se enfadan sin ningún motivo. Bueno, todos estos síntomas justamente pueden ir cambiando también a lo largo del tiempo, pueden variar. Hablando un poco de lo que es las fases de la psicosis, a ver, ahí justo. Bueno, vamos a hablar primero de los tipos de psicosis. Hay varios tipos de psicosis, tenemos principalmente divididos por subcategorías, cada uno tiene distintos síntomas y cambia el padecimiento del paciente, y esto puede ser causado por distintos factores ambientales o genéticos, y la duración de estos trastornos puede ir variando, depende cuál sea el tipo de psicosis que la persona padezca. En un principio vamos a hablar de la esquizofrenia, que es un trastorno grave del neurodesarrollo, por lo cual las personas interpretan la realidad de manera normal, afectando su vida, la forma que piensa, siente y se comporta esta persona. Algunos factores ambientales pueden desencadenar esta enfermedad, como por ejemplo vivir en un entorno estresante, o la pobreza, o la exposición a un virus, o problemas nutricionales antes del nacimiento. En la mayoría de los casos, para desencadenar esta patología, es necesario una suma de los factores ambientales y no solamente uno aislado. La mayor cantidad de personas que padecen esquizofrenia son personas entre 16 y 30 años. Puede haber algún que otro caso de niños eh, que presente síntomas recién después de los 5 años de edad, pero es muy poco común que se diagnostique correctamente el trastorno de esa edad. La esquizofrenia básicamente eh, tiene como característica casi todos los síntomas de psicosis. Una combinación entre alucinaciones, delirios, trastornos graves que afectan el comportamiento diario, y en algunos casos, perdón,
el descuido en la medicación, la ausencia de acompañamiento psiquiátrico, pueden ocasionar también episodios violentos o de extrema depresión, eh, en muchos casos con tendencia al suicidio también. Bueno, las personas que tienen esquizofrenia también tienen dificultad para relacionarse socialmente, obviamente, debido al comportamiento inusual que conllevan, ya que generalmente hablan de cosas extrañas o permanecen callados por un largo periodo de tiempo, o por la alteración de la capacidad cognitiva. Por lo general, estas personas con esquizofrenia presentan ansiedad, depresión, como dijimos antes, pensamientos o comportamientos suicidas. Y el acompañamiento psicológico es de extrema importancia. Otro de los tipos de psicosis es el trastorno delirante, que a diferencia de la esquizofrenia, se caracteriza por la presencia de delirios sin ninguno de los otros síntomas. Recordamos, como dijimos antes, que en la esquizofrenia se combinan casi todos los síntomas de psicosis. Bueno, acá en el trastorno delirante solamente se distingue los delirios. Las ideas delirantes estas se relacionan muchas veces con una manía, como por ejemplo, estas personas piensan que un parásito interno se le está devorando todos los órganos. O la persona esta piensa que es amada en secreto o engañada por el cónyuge, cosas así, cosas maníacas, por así decirlo. El afectado, bueno, justamente cree que existe una conspiración contra él y sigue creyendo este delirio a pesar de todas las pruebas que lo contradigan, a diferencia de una persona que no sufre el trastorno y puede volver a la realidad cuando se le presentan pruebas de que está equivocada, como vamos a ver ahora en breve. Bueno, justamente hablando de breve, vamos a hablar del trastorno psicótico breve, que este trastorno está caracterizado por presentar delirios, alucinaciones, comportamiento desorganizado y lenguaje irregular, parecido a la esquizofrenia también, debido a la dificultad de pensar apropiadamente durante el episodio. Bueno, justamente como dijimos antes, los síntomas son parecidos a la esquizofrenia, sin embargo, son breves, o sea, no se prolongan más que un mes o duran menos que un día, suelen durar muy poco. La dificultad para pensar claramente no debe relacionarse al consumo de sustancias y también se puede relacionar a la ingesta de alcohol y ocurre en respuesta a eventos que aisladamente o en conjunto son estresantes a casi todos los individuos. Y para terminar tenemos el trastorno esquizofreniforme y el trastorno esquizoafectivo. El primero posee el mismo curso que la esquizofrenia, pero por lo general su duración es menor a 6 meses, y el segundo se caracteriza por una combinación de síntomas de esquizofrenia y síntomas de estado de ánimo como la depresión o la manía. Depende más que nada de la presencia de un periodo en lo que los síntomas de la esquizofrenia se den junto a los síntomas de estado de ánimo. Pasamos a la próxima. Bueno, síntomas de psicosis. Como cualquier otra enfermedad, la psicosis tiene síntomas, obviamente, y esto arranca con alucinaciones. Al principio no son tan captadas por el tercero, por otras personas, sino que más bien no se notan tanto los síntomas en la primera fase, pero en la segunda fase ya empiezan a aparecer síntomas más complicados, ya se empiezan a notar algunos delirios, alucinaciones, y ya ahí las personas, los seres queridos, se empiezan a preocupar un poco más y la persona también empieza a cambiar de forma los pensamientos, empieza a comportarse de forma distinta y ahí es cuando seguramente los seres queridos recurren a un especialista. Pasamos. Bien, soy Alejandra y me toca presentarles demencia. Bien, la demencia consiste en un conjunto de síntomas o alteraciones que se caracterizan por el declive o la pérdida de más de 2 habilidades cognitivas superiores, implicando un deterioro gradual de la memoria, ¿cierto? Acompañado con al menos de las siguientes alteraciones: apraxia, agnosia,
afaxia, alteración de la orientación, pensamiento de abstracto, de la capacidad del juicio y razonamiento, capacidad para el cálculo y la habilidad constructiva, capacidad de aprendizaje y la habilidad visoespacial. La demencia tiene un punto crítico, puesto que siempre se trata sobre la pérdida de habilidades cognitivas que han sido previamente adquiridas. ¿Qué quiero decir con esto? No es correcto diagnosticar a un paciente, ¿verdad?, a partir de una alteración del lenguaje que éste ha sufrido toda su vida, ¿bien? Otro elemento importante dentro de la demencia consiste en no confundir el deterioro cognitivo leve propio de la senescencia con el deterioro cognitivo propio de las enfermedades demenciales, ¿bien? Puesto que este primero, el deterioro cognitivo propio del anciano, se debe a un proceso de lentecimiento del pensamiento de forma natural, ¿bien? Y que se ve acompañado con una pérdida leve de la memoria, pero esto no genera una modificación a grandes rasgos sobre la vida del paciente. ¿Sí? Caso contrario será aquel donde se produce un detrimento crónico, progresivo e irreversible, y que sí genera una alteración de la vida de la persona afectada. Bien. La demencia también es una se puede decir que es una enfermedad mental, ¿verdad?, que se caracteriza por la modificación de los patrones conductuales, emocionales, que se produce, donde se genera un juicio, una alteración del juicio de la realidad, y donde el paciente no tiene conciencia de su enfermedad, ¿sí? Donde la sintomatología predominante es la pérdida del intelecto, la pérdida irreversible del intelecto. Esto es importante. Bien, la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, advierte que la demencia es la principal causa de discapacidad y dependencia en el adulto mayor, ¿sí? Dado que el aumento de la expectativa de vida ha generado un aumento exponencial de las enfermedades demenciales, ¿sí?, puesto que el principal factor de riesgo para poseer esta enfermedad es la edad. Bien. Las demencias tienen muchas clasificaciones, bien, pero debido a la poca extensividad de esta monografía, solo tomamos la clasificación basándonos en su etiología o origen, ¿bien? De esta forma surgen tres categorías que van a ser lo que es la demencia degenerativa o primaria, las demencias vasculares y las demencias secundarias. Las demencias degenerativas o primarias son el tipo de demencia que corresponde al grupo de las enfermedades demenciales crónicas, progresivas e irreversibles, ¿sí?, que se instauran en el sistema nervioso central, el cual van a generar procesos atrofiantes del encéfalo, como la disminución del tamaño y la destrucción de las células nerviosas. Bien. Ciertas enfermedades neurodegenerativas no solo implican un daño en el sistema nervioso central, sino que también van a generar un daño en otros órganos. Este tipo de demencia, la demencia degenerativa, no tiene un origen bien conocido, pero se han asociado factores de predisposición genética que, aunados a ciertos estilos de vida, ¿verdad?, van a generar una mayor incidencia de padecerlos. Dentro de este grupo de las demencias primarias o degenerativas, podemos nombrar lo que es la enfermedad de Alzheimer, la demencia frontotemporal, la enfermedad de Pick, las demencias por cuerpos de Lewy, la enfermedad de Huntington o lo que es la enfermedad de Parkinson. La segunda subcategoría corresponde con las que son las demencias vasculares, ¿bien? Y se puede definir como el deterioro abrupto, global o parcial de las habilidades cognitivas superiores, que son dado consecuencia del daño temporal o transitorio del encéfalo que ha sufrido por procesos isquémicos o hemorrágicos. Bien, el diagnóstico diferencial de la demencia degenerativa y la demencia vascular es que esta tiene un inicio abrupto, bien, con síntomas focales, un deterioro escalonado y un curso fluctuante, el cual siempre va a estar, siempre, o la regla siempre será que están acompañados de riesgos cardiovasculares, obesidad, diabetes mellitus o tabaquismo. Es importante mencionar que en las demencias vasculares pueden ser potencialmente reversibles siempre y cuando se identifique
se genera un diagnóstico precoz o un diagnóstico, sí, bueno, no precoz, pero que se realice un diagnóstico a tiempo y se elimine su origen. Dentro de este tipo de demencia puedo mencionar lo que es la enfermedad lacunar, la enfermedad de Binswanger, la demencia multiinfarto, la demencia por hipoperfusión o hemorrágicas. La tercera categoría corresponde con lo que son las demencias secundarias. Bien, este tipo de demencia es el conjunto de procesos responsables del declive de la actividad cognitiva superior que posee un origen de tipo neurológico, pero que no es degenerativo, bien, diferente a la primera. Es decir, que su aparición va a estar ligada a alguna enfermedad o alguna alteración del sistema nervioso, tal como una infección posterior a un trauma, el uso indebido de sustancias tóxicas, un trastorno metabólico o uso indebido de fármacos. También es relevante destacar que su diagnóstico precoz, el diagnóstico precoz de la demencia secundaria, genera una reversión de este tipo. Bien. Luego tenemos lo que son las demencias. Bueno, como lo mencioné anteriormente, existen muchos tipos de demencia según su origen, pero acá nos basamos en las demencias de mayor prevalencia. Dentro de estas podemos nombrar lo que es la enfermedad de Alzheimer, y esta consiste en una enfermedad neurodegenerativa, crónica, progresiva e irreversible, bien, que se caracteriza por la pérdida de la memoria a corto plazo, de instauración gradual y continua, que avanza con la pérdida de las habilidades cognitivas. Si bien se desconoce cuál es su origen, pero esta se encuentra relacionada a los acúmulos de proteínas, como es la beta-amiloide, que se acumula en el exterior de las neuronas, ¿verdad? Formando lo que son las placas seniles, y también la proteína tau, que se deposita en el interior de las neuronas, formando lo que son los ovillos neurofibrilares. La enfermedad de Alzheimer es la demencia de mayor prevalencia en los adultos mayores de 65 años, en donde hay una tasa de prevalencia en estos adultos de un 65 a un 70%. En la enfermedad de Alzheimer podemos mencionar 5 estadios donde se encuentra lo que es la preclínica, ¿verdad? Acá el paciente no presenta síntomas, pero sí a través de biomarcadores se pueden evidenciar el acúmulo de las proteínas que anteriormente menciono, de hasta 10 a 20 años antes de la sintomatología. El segundo coincide con lo que es el deterioro cognitivo leve. Este estadio es el que regularmente suele confundirse con el deterioro cognitivo leve de la senescencia, ¿bien? Porque aquí hay cierta pérdida de la memoria, pero no afecta la vida de la persona. Luego tenemos lo que es la demencia de tipo Alzheimer leve. Se produce un inicio del declive de la habilidad cognitiva y conductual, y el paciente requiere cierta asistencia. El cuarto estadio corresponde con lo que es la demencia de tipo Alzheimer moderada. El daño cerebral se expande, existe un compromiso de otras áreas cerebrales, ¿bien? Y se produce la alteración de lo que es el razonamiento, procesos sensoriales y la afasia. El quinto y último estadio de la enfermedad de Alzheimer es la enfermedad de tipo Alzheimer severa, y acá se evidencia una atrofia del encéfalo, lo que conlleva a el declive de las habilidades cognitivas, un trastorno conductual, desconocimiento del mundo y del sí mismo, hay afasia, hay agnosia, y el paciente es totalmente dependiente. Bien, lo que es la demencia vascular, bueno, ya lo mencioné anteriormente, a grandes rasgos, se puede decir que es una demencia abrupta, bien, consecuencia de un daño isquémico o hemorrágico. Y lo que es la demencia por cuerpos de Lewy es el segundo tipo de demencia neurodegenerativa más frecuente, ¿verdad? Que tiene su origen por la acumulación de proteínas alfa-sinucleína en el interior neuronal, conocido, y lo que le da su nombre, cuerpos de Lewy, bien, que se caracteriza por un deterioro cognitivo progresivo y fluctuante, en especial en la atención y concentración, rasgos psicóticos, parkinsonismo, rigidez, síncope, bradicinesia. Las personas que son propensas a padecer este tipo de demencia son las mayores de 70 años.
Bueno, hola, yo soy Selene Oliver y vamos a seguir con los síntomas de la demencia. Estos van a variar según la causa, como ya nombramos anteriormente, pero los signos y síntomas más frecuentes se van a compartir en todas ellas. Principalmente el paciente va a presentar síntomas muy leves que pueden relacionarse con alteraciones en la memoria y ellos mismos pueden relacionar o confundirse con que es cansancio. Generalmente los siguientes síntomas se van a empezar a notar por el cónyuge o por las personas que acompañan a este paciente, ya que van a ir notando que la rutina diaria de él o de ella va a ir cambiando y va a ir a comenzar a alterarse. Posteriormente a esto empezará a presentar dificultades con lo que es relacionarse con las personas, ya sea por olvido de nombres, por citas, y a partir de ahí es cuando la persona empieza a notarse indiferente por la sociedad y progresivamente va a tener una mayor dificultad a la hora de resolver un problema o de organizar alguna situación o de planificarla como antes lo hacía en la vida diaria. Si esto sigue afectando, va a terminar por perder mucho más la memoria y más que nada perder todo lo que es las funciones cognitivas y dejar de lograr reconocerse a él mismo, llegar a ese punto. Ale, si puedes pasarme la diapo. Y a partir de estos síntomas es donde el médico deberá ir viendo qué pruebas realizar a partir de eso. Entonces, poder llegar a un diagnóstico y a un buen tratamiento para cada caso en particular. Ya que no hay una prueba diagnóstica que sí o sí vaya a decir, bueno, esto es demencia. Entonces, a partir de ahí, el médico va a ir viendo para qué prueba le corresponde a cada paciente. Una vez que el médico pudo ver qué tipo de demencia padece y qué tipo de deterioro y en qué nivel está, va a poder diagnosticar y a partir de ahí puede elegir si necesita lo que es un tratamiento farmacológico, ya sea, hay muchos tipos de inhibidores, depende, bueno, de qué patología, de qué padecimiento estemos hablando, o un tratamiento no farmacológico, que eso se va a tratar de diferentes tipos de terapia que van a ayudar con los síntomas del paciente, como por ejemplo la terapia ocupacional, en donde la terapista va a intentar ayudar con todo lo que es las funciones cognitivas, para que de alguna manera pueda adaptarse y pueda afrontar diferentes tipos de actividades diarias, como lo hacía anteriormente. Es muy importante modificar el entorno del paciente, identificado y aislado, ya sea no intentar cambiarlo de los lugares, para que él pueda adaptarse a todo lo nuevo y lo que tenga que empezar a afrontar. Bueno, a partir de acá terminamos con lo que es la monografía y podemos llegar a una conclusión de que es muy importante saber de ambas cosas, ya tanto sea la psicosis o la demencia, para tener una buena información y poder transmitirles más que nada a aquellas personas de que tenga posibilidades de padecer y pueda conseguir un buen tratamiento y pueda afrontarlo de la mejor manera posible. Desde ya muchas gracias y espero que sea de gusto escuchar nuestra defensa de la monografía.